La Guerra de Corea y Estados Unidos y el resto de América. Motivos de la participación, acontecimientos militares, resultados diplomáticos y políticos para la historia de América. Y cuanto al contexto histórico, la península de Corea fue una posición japonesa que había sido ocupada por la Unión Soviética y Estados Unidos. En 1945, tomando como línea de división el paralelo 38, el estallido de la Guerra Fría tuvo como resultado la partición de este país en dos estados, Corea del Norte, donde en 1948 se estableció una república popular, es decir, una dictadura comunista dirigida por Kim Il-sung, y Corea del Sur, donde ese mismo año Shin Hyang-ri estableció una férrea dictadura pro-norteamericana. El triunfo de la revolución comunista en China el 1 de octubre de 1949 alteró completamente el equilibrio geoestratégico de Asia. Stalin, venía de sufrir serios reveses en Europa, no pudo resistir la tentación de recuperar este terreno en Asia y dio su acuerdo a un ataque norcoreano hacia el sur. Así, el 25 de junio de 1950, las tropas de Kim Il-sung atravesaron el paralelo 38, que se encuentra aquí, y avanzaron triunfalmente hacia el sur. El régimen surcoreano apenas pudo mantener este ataque de Corea del Norte y mantuvo el pequeño territorio en torno a Pusan. La reacción norteamericana, para sorpresa de Stalin, fue inmediata. Washington pidió convocatoria del Consejo de Seguridad de la ONU y consiguió un mandato para ponerse enfrente de un ejército que hiciera frente a la ocupación norcoreana. La sorpresa de Stalin radicó en que Estados Unidos anteriormente había hablado de que no veía una posición estratégica en Corea, por lo que no le afirmaba que no había prestado mucha atención a ese territorio. Sorprendió porque su reacción fue inmediata. Las tropas de todas las naciones de la ONU, en la práctica el ejército norteamericano, al mando de General MacArthur, recuperaron rápidamente el terreno perdido y el 19 de octubre tomaron Pyongyang, la capital, acá en Corea del Norte, estando muy cerca a China. MacArthur pensó en continuar con la avanzada hacia China, pues teniendo en cuenta que ya estaba muy cerca con la frontera. 3 días antes, el 16 de octubre, las tropas chinas, con masivo apoyo militar soviético, penetraron en Corea, haciendo retroceder el ejército norteamericano. El 4 de enero de 1951, las tropas comunistas retomaron Seúl. En ese momento, MacArthur propuso el bombardeo atómico del norte de China. Tanto el presidente Truman como la mayoría del Congreso reaccionaron alarmados ante una reacción que podría llevar al enfrentamiento nuclear contra la Unión Soviética. Esta táctica, proclamada por MacArthur, lo hizo ver a él como una persona muy dedicada a la guerra, muy en pro de la guerra, por lo que fue destituido y reemplazado por el general Ridgway. La Unión Soviética, por su parte, manifestó su intención de no intervenir en el conflicto y su deseo de que existieran dos sistemas diferentes en la península, el llamado empate militar. Esto llevó a la apertura de negociaciones que concluirán en julio de 1953, poco después de la muerte de Stalin, con la firma del armisticio de Panmunjom. En él se acordó una línea de demarcación de nuevo en el paralelo 38, por lo que ni se recuperó ni se logró, solo hubo una guerra más. La supervivencia del régimen comunista norcoreano ha hecho que esta frontera de la Guerra Fría que existe hoy en día sea la que ha sobrevivido durante más tiempo hasta el siglo XXI y sea la más custodiada. Ahora bien, el papel norteamericano y de toda América en este conflicto fue crucial para la ONU para mantener las tropas que mandaron hacia allá y también para continuar con este conflicto. Un ejemplo de estos países que apoyaron esta política americana, bueno, norteamericana, de atacar Corea del Norte
fue Colombia. Tan pronto como se hizo el pedido de ayuda militar por parte del secretario general de la ONU, Colombia ofreció una unidad naval para que se integrara a las fuerzas aliadas y semanas más tarde se acordó la cooperación de un batallón de infantería. Eh, Esto fue una respuesta inmediata, lo que hizo de Colombia que tuvieron papel esencial y un protagonismo internacional ante la ONU, pero para bien. Un relato de lo ocurrido en Colombia lo podemos encontrar cuando se narra que, aceptado el apoyo de Colombia, la fragata Almirante Padilla zarpó de Cartagena bajo el mando del capitán de corbeta Julio César Reyes Canal, con el fin de adelantar reparaciones y adecuación del equipo de San Diego, California, para la misión que debía cumplir, así como el entrenamiento de la tripulación. Por el decreto de 3927 de diciembre de 1950, se organizó el Batallón número 1 Colombia, bajo el mando del teniente coronel Jaime Polanía Puyo. De acuerdo con las TOW del ejército norteamericano, la fragata quedó integrada en la Flota Séptima Naval de Estados Unidos y el batallón estuvo en Corea a fines de mayo de 1951. Después de la ceremonia de despedida de la Plaza de Bolívar se inició el desplazamiento por vía férrea hacia el puerto de Buenaventura. Allí se embarcó a bordo del buque de transporte de tropas Aiken Victory el 21 del mismo mes. Con un total de 1060 hombres, incluyendo una compañía de reemplazos, surcó el Pacífico en 26 días de navegación, llegando al puerto coreano de Pusan, con una sola escala de 6 horas en Honolulu. El 16 de junio de 1951 hace su arribo, recibiendo la bienvenida del presidente surcoreano, el señor Syngman Rhee, quien a nombre de su pueblo expresó a Colombia su eterna gratitud. El batallón fue alojado en un campamento situado en las proximidades de la aldea surcoreana de Tokori. Recordamos que esta fue de las pocas posiciones que podía mantener el ejército surcoreano antes del arribo de las fuerzas de la ONU. El lema del general Ridgway, quien fue el sucesor de MacArthur, era: terminado el entrenamiento, el soldado debe encontrar un descanso en la guerra misma. Como consecuencia de esta guerra, Colombia reafirmó su compromiso con la ONU. Además recibe agradecimientos de Corea del Sur, como la estatua que se encuentra en el cantón norte de Bogotá. Esto además le va a granjear a Colombia la posibilidad de entrar primero en un escenario internacional de guerra, lo que le dará a su vez entrenamiento a sus tropas, que pronto serán devueltas a Colombia y serán los comandantes, esos mismos entrenados en la guerra, los comandantes de batallones que enfrentarán la guerrilla colombiana. En cuanto al papel, en cuanto al papel de Estados Unidos dentro de esta guerra, también fue un ejemplo de la participación americana dentro de esta guerra. Fue principalmente quien dirigió ante el Consejo de la ONU esta propuesta, la de generar un ataque para defender la democracia en el sur. Con esta propuesta y su entrada en la guerra sufrió 44.000 muertes. El país aumentó el presupuesto de defensa a 55 millones de dólares como consecuencia de la misma guerra. El ejército fue duplicado en tamaño y mantiene personal actualmente en el paradero 38. También se logra un punto estratégico de Estados Unidos en Asia, a fin de contener la posible teoría dominó que se podría desencadenar en otros países asiáticos. Se cambió la mentalidad acerca de la importancia del tercer mundo como factor geopolítico para la supremacía del bloque capitalista. Se mejoró la tecnología de combate de la ONU, ya que se generaron mejores aviones con el fin de tener un mejor armamento para enfrentar este tipo de conflictos. Además, Estados Unidos, aparte de su intervención en esos países, se dio cuenta de lo importante que es el resto de América para mantenerse en ese entonces de la Guerra Fría como superpotencia y como el bloque predominante.
También países como Argentina y Perú afirmarán su compromiso con el bloque capitalista al apoyar la intervención americana, la que a su vez genera un mayor apoyo de Estados Unidos para con esta zona, lo que se denominará después como la Alianza para el Progreso. Y un último ejemplo en cuanto a los países que apoyaron a la ONU en esta labor fue Puerto Rico, también conocida como una colonia americana. El Regimiento de los Voluntarios de Puerto Rico, o 65 Infantería, fue organizado en 1899 mediante la orden aprobada del Congreso de Estados Unidos. Está compuesto por 4 compañías de 100 puertorriqueños cada una. Sin embargo, la realidad era que esta unidad estaba muy bien entrenada y era capaz de manejar cualquier tipo de situación. La imagen de este regimiento a los ojos del ejército cambió en 1950, en un ejercicio de práctica en que el regimiento mantuvo sin avanzar a la tercera división del ejército estadounidense, la cual fue considerada una hazaña importante ya que tuvo un regimiento para aguantar una división entera. El 25 de agosto de 1950, 7 meses apenas después del ejercicio mencionado, el Regimiento 65 recibió órdenes de salir hacia Corea, donde participaría en 9 campañas, una en 1950 con defensiva de la ONU, otra en 1951 la primera ofensiva de contraataque, y pues para mencionar otra, en 1952 con la caída del verano coreano, y en el 1953 el tercer invierno coreano. Bueno, cabe mencionar que Puerto Rico y sus militares ya tenían fama de ser buenos. Como lo mencioné anteriormente, habían hecho parte de un ejercicio contra Estados Unidos, ejercicio en el cual habían salido muy bien logrados. De esta forma se demuestra el compromiso que tuvo América Latina para con esta misión y como consecuencia su apoyo y su aplauso internacional.